Este es uno de los temas por los que yo creo que vale la pena confrontar ideas, dar pelea en el buen sentido de la palabra. Son de esas cosas que creo que marcan territorios, diferencias, cómo se enfrentan situaciones. Creo que va a quedar muy claro que acá hay dos posiciones, las de que aquellos que quieren derogar este delito en estos momentos y las de que no queremos que lo deroguen. Hoy en día, en la América del Sur, ha habido un gran avance de la corrupción, enorme. Yo creo que, como nunca en la historia, porque mire que ha habido corrupción en América del Sur, pero la corrupción de los últimos 10, 12, 15 años ha sido excepcional. Es lo que hoy denominan los expertos corrupción sistémica. Hay sistemas de corrupción. Ni que hablar Venezuela, lo que es, ¿no? No solamente en falta de democracia, sino en corrupción galopante con denuncias de todos lados. El Brasil progresista de Dilma, Lula, Temer ahora es de una corrupción tremenda. Decenas de millones de dólares, que dicen, no, se robó 30, 40, 50, 150 millones de dólares. Lula, Dilma, Temer y tantos más. Temer, candidato a vicepresidente de Dilma. Dilma, presidenta 9 años de Petrobras, donde empezó todo. El Lavallato. Bueno, ¿qué voy a seguir? No miremos a lo que ha sido el avance de la corrupción en Argentina. Los gobiernos progresistas de los señores Kirchner fueron los más corruptos de la historia argentina, y ser los más corruptos de la historia argentina no es fácil. Uruguay ha enfrentado situaciones complicadas. Por ejemplo, el procesamiento de un ministro de Economía en funciones. Por ejemplo, el presidente del Banco de la República en funciones. El procesamiento de un director de ACE. Denuncias por el tema de ANCAP, que vaya, si es enorme. Una empresa que en el 2004 tenía un pasivo de 250 millones de dólares y cuando hicimos el informe en el 2015 tenía 2.250, 2.000 millones de dólares más de pasivo. Frente a todo esto avanzó la justicia y los poderes políticos reaccionaron. En Venezuela reaccionaron nombrando 12 miembros del Tribunal Supremo Judicial y 21 suplentes entre gallos y medianoche para a través de eso no solamente dominar la justicia, sino dominar a la propia Asamblea Nacional. En Brasil atacan a los jueces y los acusan de querer quiebres institucionales. En Argentina nombran más miembros de la Suprema Corte, arman expedientes, según se le escuchó a la presidenta Cristina Kirchner en un audio, y hasta hablan del partido judicial. En Uruguay, por suerte, hasta ahora no teníamos nada de eso. No se había atacado a la justicia, salvo alguna amenaza de algún diputado en el periodo pasado, enojado con alguna sentencia de inconstitucionalidad, en que les dijo a la Corte que se iban a acordar de ellos en la ley de presupuesto, en la ley de rendición de cuentas, o salvo algunas declaraciones. La justicia ha actuado en forma independiente y por suerte es un orgullo de todos. Hasta ahora podíamos decir que es lenta la justicia, tarda pero llega. Pero hoy, creo yo, pasamos a meternos en el pelotón de los que no hacen lo correcto a través de este proyecto de ley. ¿Por qué digo esto? Porque un exministro de Economía, un expresidente del Banco de la República, fueron procesados por el delito de abuso de funciones. Recurrieron, opinó el tribunal que revocó, opinó la Suprema Corte de Justicia que confirmó. Todos sabemos que el procesamiento es el inicio del proceso y ahora la justicia está por dictar la sentencia definitiva del proceso.
Y en el momento en que la justicia está por dictar la sentencia definitiva del proceso, ¿qué hacen los correligionarios y amigos de ese ex ministro de Economía y ese ex presidente del Banco de la República acá en el Senado? ¿Qué hacen? ¿Presionan a los jueces? No. ¿Nombran nuevos jueces? No. Maravilloso. Le derogan el delito. Le derogan el delito. Por eso digo que estas son esas cosas sobre las que realmente vale oponerse, discutir. Lo salvan y nos dicen para eso, no, lo que pasa es que la cátedra dice esto. Y de apuro, traen un proyecto de ley que vuela en la Comisión de Constitución y Legislación, que pasa por encima de 60, 70 proyectos que están ahí, mucho más importantes, y rápidamente tenemos que aprobarlo hoy. Sí o sí, había que aprobarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque están por dictar sentencia en el juzgado penal a los amigos. Porque no hay otra explicación. No hay otra explicación, esa es la verdad, de que esto haya volado como ha volado adentro de este Parlamento. De que en los tiempos ahora resulta que nos dicen que hay que aprobarlo sí o sí. No hay duda de eso. Porque creo yo que, por lo menos a mí me están tomando de tonto, cuando me dicen que es el supremo interés de derogar un delito que la cátedra dice tal cosa. No, no somos tontos y el pueblo uruguayo no es tonto. Sabe y sabemos todos que esto es para salvar a los amigos. Es así. La justicia, señora presidenta, está investigando a raíz de una denuncia que presentamos lo que pasó en ANCAP. Entre los delitos que se investigan está el de abuso de funciones. Sin duda está el de abuso de funciones. Y de nuevo, cuando la justicia está investigando a correligionarios y amigos por el abuso de funciones que puede haber incurrido en ANCAP, ¿qué hacemos? Le derogamos el delito. Derogamos el delito. Después hablan de mensajes al pueblo. Esto sí que es un mensaje. Aquí no cambiamos jueces como en Venezuela. Aquí no nombramos más miembros de la Corte o fiscales como en Argentina. No atacamos a los jueces como en el Brasil ni hablamos de partido judicial. No, no. Aquí lisa y llanamente derogamos el delito porque se investiga, entre otros delitos, el abuso de funciones. Aquí no permitimos que se avance y se cambian las reglas ¿para quién? Para los que estamos en la política, para los correligionarios, para los amigos. Porque eso es lo que se está haciendo hoy en esta sesión. El exministro y el expresidente del Banco República, compañeros frenteamplistas de la mayoría de este Senado y amigo personal de varios de los que están acá que así lo declararon públicamente y por ende les afecta su interés individual de acuerdo al artículo 97 del reglamento, enfrentan el dictado de una sentencia por el delito de abuso de funciones. La enfrentan después de haber sido procesados. ¿Y qué hacen sus compañeros y correligionarios frenteamplistas? Los salvan derogando el delito. Otros compañeros y correligionarios están siendo investigados por ANCAP. ¿Qué hace el Frente Amplio? Les deroga el delito. Y en ese apuro, ¿no? Esto es, como decían las viejas en campaña, había que tomar el viejo jarabe, aquel que tenía mal gusto. Vamos a tomarlo rápido. Hagámoslo rapidito, ya en un mes y medio saquemos este mal gusto y pasemos. Y además, pretenden vestir esta propuesta con citaciones y opiniones. Y así citan a los que les conviene y no citan a los que no les conviene. Citan a los que saben que los van a apoyar y se niegan a citar a los que no. Por ejemplo, citan a los abogados que integran cátedras, pero se niegan a citar a la Asociación de Fiscales, que son los que acusan y quieren que se aplique el delito. Los que acusan, los que investigan, esos no los citamos. Y además con algunas cosas que es bueno saberlo. Ha leído algunos informes de abogados, el señor miembro informante. Lo que omitió es decir que algunos de esos abogados son los abogados de Lorenzo.
Es decir, nos trajeron como catedráticos a opinar al abogado del que enfrenta la sentencia, el correligionario que enfrenta la sentencia, que además vino a la comisión y no aclaró que era el abogado de Lorenzo. Quizás ahí pueden entender que no hay interés individual. Porque acá nos trajeron como experto tercero al abogado que defiende al correligionario que está por enfrentar la sentencia. Sí. Y yo veo que hay algunos senadores que ponen cara de extrañeza, sí, porque es y no lo aclaró, y se los tendría que haber aclarado. Se los tendrían que haber aclarado. Entonces, claro, después citamos y leemos lo que dijo ese abogado que está asesorando al ex ministro de Economía, y decimos, qué bien lo que dice. Claro, sí es lo mismo que dijo en el juzgado. Y es lo mismo que le dijo el doctor Spangenberg. Si es el mismo, lo mismo que leyó y que se dijo acá, los mismos argumentos los planteó en el juzgado, fue a dar a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia le dijo, usted no tiene razón, lo que usted dice no es cierto. Entonces nos quedamos con la opinión del abogado que defiende al que fue procesado y enfrenta la condena, y no con la de la Suprema Corte de Justicia, tercero verdaderamente independiente. Y entonces leemos y leemos informes de la cátedra de esto, y si es lo que presentaron en la Corte le dijo que no es cierto, que es constitucional. Yo tengo las sentencias acá, las voy a leer también. Porque es grave, me parece a mí, que nos traigan al abogado del procesado, primer candidato a diputado en la elección pasada, jefe de campaña. No hay interés individual en eso. ¿Dónde hemos llegado? Amigo personal. Y le derogamos el delito y no hay interés individual de los senadores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, ¿qué les parece que contestó ese abogado que defiende al exministro en la comisión? Me pregunto, si le derogamos el delito, ¿beneficiaremos a su cliente? Pero quizás también lo que tenemos que hacer es suplir alguna omisión que hubo en el informe. Por ejemplo, el fiscal de corte, que vino acá y dijo, el señor fiscal de corte, dijo que él entendía que había que derogar el delito. A mí me llamó la atención. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque en el año 2013, en un dictamen sobre el exintendente de Colonia, fue contundente. Tengo acá el dictamen 3690 del 2013, diciendo que el delito es constitucional. Y no dice ni una línea en ese dictamen presentado ante la Suprema Corte de Justicia, no dice ni una línea acerca de que es un delito abierto, no sé cuánto, no dice nada. Todo lo contrario, cita jurisprudencia a favor de todo lo que se dice y entiende muy claramente, ¿no? Dice el fiscal. El artículo 162 del Código Penal establece nítidamente el sujeto activo, funcionario público, el núcleo de la acción, cometer o ordenar, el objeto material, cualquier acto, el medio típico, el abuso del cargo pacíficamente concebido por la doctrina y jurisprudencia, tanto en el ámbito nacional como el derecho comparado como abuso de los poderes funcionales inherentes al cargo o uso ilegítimo de las facultades, poderes y medios inherentes al cargo público que se ejerce. Pero ahora parece que cambió de opinión cuando compareció en la comisión el señor fiscal de corte. Y yo, humildemente, me quedo con la opinión del expediente judicial, lo que dijo en el juzgado. También vino la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, que todos los legisladores recibimos estas memorias anuales, yo las leo y les recomiendo que las lean. ¿Y qué nos dijo en el 2014?
la Junta de Transparencia y Ética Pública al Parlamento Nacional. Dice, en primer lugar, criticó al Poder Ejecutivo. No promovió 2 de las 3 iniciativas más importantes que le fueron elevadas. Por su parte, el Poder Legislativo, nosotros, nos dijo la JUTEP, ha demostrado resistencias a modificaciones sustantivas, como se desprende de las discusiones parlamentarias. Ello denuncia cierta desconfianza y negativa a otorgarle potestades de control por parte de los legisladores y hasta cierto desconocimiento de las tendencias actuales en la materia y especialmente en cuanto a las normas penales, ya que no se volvieron a discutir las tipicidades de los delitos ni a reconsiderar decisiones ya tomadas. Junta de Transparencia y Ética Pública que todos votamos porque se necesitan algunas mayorías. Y acá se dijo, no, dijo, en realidad vino y dijo que no tenían funcionarios, lo cual es cierto. Porque si algo se ha distinguido estos últimos 10, 12 años, ha sido en el debilitamiento de los organismos de Contralor. Tribunal de Cuentas, Suprema Corte de Justicia. Se los ha debilitado. Junta de Transparencia se vuelve a quejar, no tiene para abogado. Pero también se dice, bueno, dijo que en realidad no tenían tiempo para proponer. No, no. Yo no quiero corregir a nadie, pero a mí me llegó de la Secretaría de la Comisión una nota dirigida a la presidenta de la Comisión, firmado por el contador Ricardo Gil Iribarne, en el cual propone un texto modificativo del artículo 162. Acá se dijo que no propuso nada. No, propuso hasta acá. Está bien que no hayan querido considerarlo, pero se propuso. Lo recibimos todos. Y escuché diciendo, no, pero no propuso nada. No, propuso sí. Y no lo consideramos y no lo tuvimos en cuenta. Es bueno saberlo. Es decir, la Suprema Corte de Justicia dice que es constitucional, la Junta de Transparencia y Ética dice que hay que mejorarlo, el fiscal decía que era constitucional, y nos queda la Asociación de Magistrados. También. ¿Qué nos dijo la Asociación de Magistrados del Uruguay? No hay que derogarlo, hay que mejorarlo, hay que precisarlo. Siempre se puede mejorar. Es claro en eso. Fue muy claro la Asociación de Magistrados del Uruguay. Es decir, acá se habla mucho de las cátedras, acá se habla mucho de la opinión del abogado de uno de los procesados y se habla poco de la opinión de la Suprema Corte de Justicia y se habla poco de la opinión de la Junta de Transparencia y Ética Pública y se habla poco de la opinión de la Asociación de Magistrados del Uruguay. Es decir, y bueno, permítemelo, he encontrado un admirador del doctor Julio María Sanguinetti. La verdad que hay que vivir para ver estas cosas, ¿no? Resulta que ahora la autoridad máxima en estos temas es el doctor Julio María Sanguinetti y todos debemos seguirlo. De repente debiéramos escucharlo con un poquito más de precisión, porque el doctor Julio María Sanguinetti, cuando lo consultaron por esto, y ahora que lo citan, dijo: aprobarlo en la forma en que se está aprobando constituye desviación de poder y es inconstitucional. O sea que escuchamos de él lo que se quiere, pero no prestamos atención que esto es inconstitucional, como vamos a ver más adelante. Esto es inconstitucional, esto que están haciendo. Por suerte, no lo pueden hacer porque la Constitución no les permite hacer lo que están haciendo, es decir, dictar una ley con desviación de poder para beneficiar a los correligionarios amigos. Acá hay vicios de constitucionalidad, de forma y de contenido, y esto es de forma. Tenemos el poder de legislar, sí, nos fue dado por la Constitución y el pueblo, pero legislar ¿para qué? ¿Para cualquier cosa? No. Para legislar dentro del marco de la Constitución y también para legislar por el interés general y no por el interés particular de un partido, de un sector o de una persona, que es lo que estamos haciendo acá. Y por eso es inconstitucional, y por eso el fiscal que interviene en la causa va a tener que declararlo inconstitucional, va a tener que pedir la inconstitucionalidad, y vamos a darnos cuenta que por más que se negaron a decir que había interés individual,
hay interés individual por el amigo personal, por el correligionario que iba primero en la lista de diputados, por el correligionario que era compañero de partido, por los tiempos en que se da esto, porque un gran elemento que se utiliza para interpretar las acciones de los ciudadanos es el elemento temporal. Esto no se da a principio del 2005, cuando empezaba el gobierno del Frente Amplio, no se da ni siquiera hace 5 o 6 años, no. Se da en el momento que esos dos ciudadanos enfrentan la condena, se da en el momento en el cual se está investigando en ANCAP por abuso de funciones. Y eso es desviación de poder, porque el poder que tenemos para legislar no es absoluto, no es para beneficio nuestro, ni de los que están cerca nuestro. Acá se fue al Código Rocco, de donde sacó el Código Penal uruguayo Irureta Goyena. Dicen que redactó el código en un viaje en tren de Melo a Montevideo, todas esas cosas así. Pero entonces vamos a derogar que la fuente fue el Código Rocco mussoliniano. Está bien. Che, y si miramos un poquito la historia del 162, ¿fue modificado? Sí. ¿Cuándo fue modificado? En el año 97. ¿Quién votó a favor de la modificación agravando los delitos por abuso de funciones? El senador Michelini. El senador Michelini. Fue uno de los que votó a favor de esa modificación, agravándolo. Es decir, no es que se opuso a su derogación cuando se lo planteó en el 2007 el doctor Sanguinetti, no. Agarró aquel artículo fruto de la pluma de Irureta tomado del Código Rocco en el 30 y pico y lo agravó. Y agravó las penas para que no fuera, excarcelable. Pero, ¿qué es esto? Es más, si uno tengo acá la versión taquigráfica, votó a favor obviamente de este aumento de pena, pero con salvedades porque quería cosas más estrictas, que la JUTEP donde estaba ubicada y no sé cuántas cosas más. Y ahora resulta que no es que está cambiando la posición que le dijo a Sanguinetti, está cambiando lo que dijo en el 97. Y lo mete a toda la bancada oficialista atrás de él para salvar al amigo. Es un mal mensaje el que estamos dando a la ciudadanía. El fiscal de corte hace unas semanas tuvo unas declaraciones que a mí no me gustaron. Yo no estaba en el Senado en ese momento, si no lo hubiera convocado. Dijo el fiscal de corte que se perseguía más a los pobres que a los ricos porque los ricos hacían las leyes. Opa, acá estamos en el club de los ricos, ¿no? Parecería. No, cuidado. Si tomo lo que dice el fiscal, no perseguimos más a los políticos porque nos derogamos los delitos. Miren el mensaje que le está dando el Frente Amplio hoy a la ciudadanía uruguaya. Cuando se persigue a un político, compañero, correligionario, le derogó el delito. Bueno, en realidad, la cátedra, etcétera, nos dicen todas esas cosas. Sí, ¿y no hay algún otro proyecto que, de paso, para pelear contra la corrupción podemos aprobar? Yo tengo 3 presentados que no los ponen en el orden del día en la Comisión de Constitución para perseguir a los corruptos. El delito de enriquecimiento ilícito, la no prescripción de los delitos de corrupción, la ampliación de la figura del informante y la creación del agente encubierto, del arrepentido. Porque nosotros decimos, no, en Uruguay no pasa lo de Brasil, lo de Venezuela, lo de Argentina. Sí, pero ¿saben qué? Ellos tienen herramientas que nosotros no tenemos. ¿O por qué salta todo en Brasil? Por los arrepentidos. O Bené no hizo saltar lo de Odebrecht. O cuando agarraron a Dirceu no fue al secretario de Lula, de la presidencia de Lula, no fue por los arrepentidos. O el valijero de Buenos Aires que traía las valijas para todos lados. ¿Qué es? ¿Qué le están ofreciendo al señor Lázaro Báez? Y bueno, vení, cantá la verdad y te vamos a beneficiar. Ellos tienen esas figuras.
que permiten instrumentos para llegar a la corrupción. Nosotros no. Y no las tratamos. Y no tratamos el enriquecimiento ilícito. Y no tratamos la creación de las figuras del arrepentido, el informante, ni la no prescripción de la corrupción, pero derogamos el delito de abuso de funciones. Esto es además un retroceso en una política del país. Porque no solamente la ley del año 97, sino cuando se adhirió a los convenios en el 96, cuando se adhirió a los convenios internacionales en el 2003, cuando se hizo todo eso, hubo una evolución en la legislación uruguaya contra la corrupción. Y esta es la primera vez que hay un retroceso. Y no seguimos avanzando, y la Junta de Transparencia y Ética Pública nos dice, no me prestan atención, y hace informes durísimos que mueren en los despachos ahí, entre muchos informes que recibimos. Y entre las cosas que se dicen para justificar este proyecto, agradezco mucho el cuerpo de la prórroga, yo escuché públicamente que parece que por este delito se procesa sin prueba. Una barbaridad. Pero una barbaridad como pocas veces se escucha. ¿Cómo se va a procesar sin prueba? ¿Cómo se puede desinformar a la ciudadanía diciéndole, no, lo que pasa es que por este delito se procesa sin prueba? No. Se procesa y hay que probar que es funcionario público, que actuó con abuso, que causó perjuicio, hay que probar todo. Hay un solo delito en nuestra legislación al cual se puede procesar con prueba, pero por convicción. Uno solo, que es el delito de proxenetismo. Cuando hubo las modificaciones relacionadas con justamente el combate al proxenetismo, la trata, etcétera, hace ya tiempo, por la particularidad que tiene ese delito del proxenetismo, es que se admitió que el juez puede recurrir a su convicción, porque en realidad las víctimas y los testigos por lo general les cuesta mucho manifestarse. Es el único. O sea que con el argumento de esto de que hay que derogarlo porque no se necesita prueba, lo único que derogaríamos sería el delito de proxenetismo. Yo no estoy de acuerdo. Aclaro. Lo otro que se ha insistido acá, que realmente cuesta pensar que se insista, es que es inconstitucional. Yo respeto la opinión de los catedráticos, del abogado de Fernando Lorenzo, sí, los respeto mucho. Pero creo que el que tiene la última palabra en esto es la Suprema Corte de Justicia, que del año 2005 invariablemente ha dicho que este delito es constitucional. No asiste razón al impugnante por cuanto a la disposición cuestionada, habla del artículo 162, y tal como lo plantea el fiscal de Corte, tal como lo exige el artículo 1 del Código Penal, es ese que nos pidieron que nos repártanlo porque la Corte dice que tal como exige ese artículo, esta norma contiene el precepto, la sanción, la descripción de la conducta típica, así como el efecto jurídico que se deriva de su realización, no pudiendo imputarse de modo alguno desajuste con la normativa constitucional invocada. Esto no lo dice cualquiera, lo dice y lo reitera, y lo he reiterado hace poco, la propia Suprema Corte de Justicia. O sea que nos vengan con informes y argumentos de quienes se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia le dijo, usted no tiene razón, podrán leerlo toda la tarde, podrán presentarlo como algo realmente fundado, pero yo me quedo con lo que dice la Suprema Corte de Justicia. Porque además, me parece que acá se incurre en un error. El artículo 162, en su título, dice, en los casos no previstos especialmente por la ley. Yo creo que lo que hace el Código Penal es sancionar al funcionario público que con abuso de su cargo comete u ordene cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración de los particulares. Y después dice que no se hallara especialmente previsto en las disposiciones del Código. ¿Por qué? Porque en otras disposiciones del Código se penaliza conductas con abuso de cargo y acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares, pero que tienen determinadas connotaciones, por ejemplo, el cohecho, el peculado, etcétera,
que en realidad son todos abusos de funciones, son abusos de funciones particulares. Entonces lo sensato sería que este artículo fuera el artículo madre y lo otro fueran agravantes. Porque ¿qué es lo que sucede? Esta pena es más baja de la pena de los otros artículos. Entonces lo que se hizo en esto se construyó al revés. Y lo que debiéramos hacer es construirlo de esta forma, la forma adecuada. Y quizás como lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia, sí, bajarlo un poco más a casos concretos. Y si nos hubieran planteado trabajar en ese sentido, nosotros hubiéramos trabajado en eso, sin duda. Pero no, hay que derogarlo. Y además, si miramos las estadísticas de procesamiento contra la administración pública, nos vemos que el abuso de funciones es uno de los delitos por los que más se ha procesado. Primero peculado, después fraude, después cohecho calificado, después concusión y después abuso de funciones. 289 de peculado, 218 de fraude, 116 de concusión, 101 de abuso de funciones. Después viene más que soborno, más que utilización debida de información privilegiada, más que omisión contumacial de los deberes de cargo. O sea que creo yo que no debiera hacerse. Porque además, fíjense, una persona se presenta en ANCAP y dice, deme $5.000 para comprarme unos equipos para una radio en Quebracho. El gerente le dice, no, mire, no se puede esto. Yo no le puedo dar a usted plata para comprarse una radio. El señor va al directorio y el presidente le dice al gerente, haga un informe que le vamos a dar publicidad de una radio que no tiene equipo para funcionar. Y se los dan, pese al informe negativo. Eso es abuso de funciones. ¿Vamos a dejar que sigan haciendo eso? Otro directores y gerentes, resulta que contratan un flete en una sociedad ANCAP sin licitación, diciendo que era el único en el mercado y no era, y le pagan el doble o el triple. ¿Eso no es abuso de funciones? ¿Vamos a dejar que lo sigan haciendo? El ministro de Economía llama al presidente del Banco de la República y le dice, che, dale un aval al señor Antonio Sánchez, que en realidad era Hernán Calvo, el caballero de la derecha, que representa una sociedad Cosmo, que no conocía a nadie, por $14 millones para presentarse en el remate. El gerente le dice al presidente del Banco de la República, no se puede hacer esto. No tiene antecedentes, no tiene esto, hay unos riesgos, no sé cuánto. Déselo igual porque el ministro de Economía nos respalda y resulta que yo tengo los votos de los directores. Se lo da y le hace un agujero de $14 millones al Banco de la República. Y encima después se prueba que al que se lo dieron en realidad era un hombre de paja, testaferro, del señor que tiene la empresa del buquebús, y resulta que es el que le había traído los votos desde Buenos Aires para las últimas 2 elecciones y los había apoyado. ¿Vamos a dejar que sigan pasando estas cosas? ¿Le vamos a derogar el delito de abuso de funciones para que se siga haciendo esto? No sé. Yo creo que no hay que hacerlo. Y no va a pasar. Quiero llevar una tranquilidad al pueblo uruguayo. Esto no va a pasar. En primer lugar, porque hay 2 barreras. La primera barrera es la inconstitucionalidad por desviación de poder. Ya hoy, cuando yo hice el planteamiento, se reconoció por el miembro informante que todos tenemos personas vinculadas. Así que si todos tenemos personas vinculadas, ya estamos reconociendo que hay un vínculo. Pero aparte es público, esto no. Primer candidato a una lista, funcionario de primera línea del partido de gobierno. Y el artículo 256 de la Constitución dice que las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. Y en este caso, la razón de contenido consiste en que se trata de sustraer de la responsabilidad penal a determinadas personas en concreto. Y el concepto de desviación de poder ha sido largamente desarrollado por la doctrina, fundamentalmente la administrativista. La desviación de poder es un vicio de la ley o del acto administrativo que se advierte cuando el fin que el legislador o la administración persigue con su dictado no se adecúa al fin debido previsto por la norma
jurídica o constitucional que le confirió la competencia para la ejecución del servicio a su cargo. Diccionario de Derecho Constitucional de Bernardo Legnani. O sea que hay una consagración genérica de ciertos vicios como inválidos de la actividad legislativa o estatal que imponen por reflejo la necesidad de comportamientos que eviten su configuración. La nulidad del acto administrativo en vía administrativo si es un acto administrativo y la inconstitucionalidad en vía constitucional si el desvío es obviamente legal. Y ya desde la Constitución de 1934 y después repetido en la de 42, este concepto se encuentra en nuestro texto constitucional. Es decir, la desviación de poder supone un vicio que se vincula con la debida motivación del acto. Y dicen los autores, difícilmente se confiese la desviación, por lo que habrá que descubrirla, más allá de los motivos proclamados, dice el autor. Sí, es lo que está pasando. Justamente, aparece escrito por acá. Difícilmente se nos diga, no, estamos haciéndolo porque hay dos correligionarios o algunos correligionarios que están siendo investigados. No, no. Más allá de los motivos proclamados hay otros. Y es claro en este caso, me parece a mí, que hay un interés personal. Y la otra, el otro límite, y en eso a mí no se me va a poder tildar de oportunista electoral, porque no voy a ser candidato a nada en la próxima elección, que lo que voy a hacer es salir a juntar firmas para interponer el recurso referéndum previsto en el artículo 79 de la Constitución de la República. Para preguntarle al pueblo uruguayo si está de acuerdo con esto, si quiere combatir o no la corrupción, si quiere impedir que se legisle con nombre y apellido. Tengo cierta experiencia, me va bien cuando junto firmas, no cuando junto votos, pero por lo menos las firmas las voy a juntar. Y le voy a proponer a mi partido, que no lo sabía, y a los otros partidos les voy a proponer que salgamos a juntar firmas. Y creo que es muy democrático y saludable que le preguntemos al pueblo uruguayo, ¿quieren derogar el delito de abuso de funciones o no quieren? Sí, artículo 79 de la Constitución, inciso segundo. Y ahí sí, yo voy a hacer mi última contribución en la política. Me he comprometido a trabajar hasta el 15 de febrero del 2020, pero creo que va a ser una buena contribución por una buena causa. No permitir que el Uruguay siga el camino de la Argentina, el camino del Brasil o el camino de la Venezuela. Impedir eso. Impedir que se hagan estas cosas. Por último, y para terminar, señora Presidenta, agradeciendo la paciencia del cuerpo, no hay duda que es constitucional el delito de abuso de funciones. Así lo dice la jurisprudencia de la Suprema Corte y la propia opinión del fiscal de Corte. Más allá en segundo lugar, más allá de cuestionamientos realizados al tipo penal por la doctrina nacional, es indudable que quienes han sido procesados por este delito han tenido todas las garantías que ofrece nuestro sistema penal y la propia Constitución. En todos los casos, la justicia ha debido verificar y probar que se han cumplido los diferentes elementos del tipo penal: funcionario público, abuso de cargo, cometer o ordenar cualquier acto arbitrario, en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallara especialmente previsto en otras leyes. O sea que no estamos ante una cuestión menor y meras cuestiones administrativas como se ha querido justificar. Las cosas como son: abuso de cargo, acto arbitrario, perjuicio. Y además, en cuanto al concepto de acto arbitrario, la jurisprudencia nacional ha sido muy cauta en cuanto a la interpretación y la extensión del concepto. Va de suyo que los efectos de la derogación de este delito va a cerrar todas las causas en trámite, porque al derogarse los efectos de la ley más benigna es retroactiva en materia penal y por ende, eso creo que nadie lo discute. ¿Es impostergable y necesaria la derogación? No. Yo creo que, como bien dicen la JUTEP, la propia Convención Interamericana, la Asociación de Magistrados, siempre se puede mejorar, pero nunca derogar.
Creo sí que hay desviación de poder, sin lugar a dudas, y creo que esta norma se va a aprobar claramente con nombre y apellido. Y además va en una senda de debilitamiento de los órganos de control, de debilitamiento presupuestal, debilitamiento de sus funciones. Es un negativo, muy negativo mensaje a la población. Lo dijo tanto el presidente de la JUTEP como la vicepresidenta, la señora Matilde Rodríguez, que se está dando un mensaje muy negativo a la ciudadanía con esto. La ciudadanía se queda con la idea de que su aplicación va a depender de quién sea el acusado. Mensaje muy negativo a una población que está realmente sensibilizada con los temas de corrupción. Y lo otro es el momento. ¿Existe un momento para plantear la derogación o modificación del delito de abuso de funciones? Y bueno, yo creo que si se quiere analizar todo el marco de la lucha contra la corrupción, ahí se debiera analizar, junto con todo el marco de los instrumentos que hoy se tiene para pelear contra la corrupción. Pero derogar solamente este delito significa quitarle una pieza muy importante hoy en el combate contra la corrupción. Por eso coincido con el contador Gil, a quien todos votamos como presidente de la JUTEP, cuando dijo, y con esto termino, me gustaría mucho más estar analizando el sistema anticorrupción de Uruguay que la derogación o no de un artículo. Muchas gracias.